Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el video de hoy voy a compartir con todos ustedes un secreto, un remedio, una ayuda para aquellas personas que están atravesando dificultades de perturbación, de malas energías, personas que están atravesando temas de brujerías, temas de espíritus, de perturbaciones en las casas que necesitan hacer una limpieza espiritual de esa casa. En la Kabbalah tenemos muchos de estos consejos que nos han llegado a través de los siglos por los sabios. Desde el Talmud tenemos muchísimos de estos consejos contra este tipo de entidades, contra este tipo de espíritus, y los sabios de la Kabbalah también han hablado muchísimo de ello. Tenemos las obras del gran cabalista Rabbi Moshe Zacuto, por ejemplo, en esta obra, que es uno de los libros más importantes que tenemos, que se llama Shorshei Hashemot, al Shemot HaKodesh, el Rabbi Moshe Zacuto, el gran genio, el gran cabalista portugués, sefaradí, que en esta obra trae muchos secretos espirituales contra todo ese tipo de entidades. Y hoy yo quiero compartir con todos ustedes un secreto, algo fácil que pueden hacer natural en sus casas para limpiar su casa de malas energías, para limpiar su casa de perturbaciones, de brujerías, de maldiciones, de envidias, de mal de ojo y de todas esas cosas, porque eso es una realidad. Mucha gente se niega a aceptar estas cosas en el día moderno. Incluso hay gente que estudia la Kabbalah, pero todo es muy teórico. Se olvidan de que la Kabbalah también tiene este componente, que es las realidades del mundo invisible. Y por tanto, yo hoy quiero compartir un vídeo, este vídeo dando un consejo que usted puede hacer desde su casa. Si usted está experimentando estas cosas que yo acabo de describir, si siente presencias oscuras, está viendo demonios, espíritus oscuros, perturbaciones, pesadillas en su casa, no puede dormir, insomnios, palpitaciones, cosas como esas. Piensa que le han hecho brujería, las cosas están saliendo, está todo patas para arriba. Mire, yo le voy a dar en el día de hoy uno de estos consejos o remedios que usted puede hacer en su casa de manera natural. Y la manera de hacerlo es con una cebolla. Como usted está escuchando, la cebolla desde los tiempos antiguos, explican los sabios, tiene propiedades primeramente medicinales para un montón de cosas, incluso para temas de cáncer, para todo tipo de situaciones. Pero la cebolla tiene un secreto muy grande que se usa en el tema de limpiezas espirituales, limpiezas de casa contra energías oscuras, contra todo este tipo de situaciones y de manera natural. Como ya yo expliqué también en este video, las propiedades que tiene la ruda, citando del Talmud, citando del Pirkei Avot, citando del Hidá Rabbi Yosef Haim David Azulay y de los cabalistas hablando de las propiedades de la planta de la ruda, pues la cebolla también tiene una de estas propiedades. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacer? Mire, usted va a tomar una cebolla, por ejemplo, como esta, y usted la va a cortar en 4 pedazos. Recién cortada debe ser, no puede ser una cebolla que ya se cortó y que lleva días como vieja en algún sitio. No, no, no. Una cebolla entera, usted la va a cortar y cuando la corte, usted va a poner esos 4 pedazos en cada una de las esquinas de la habitación donde usted está sintiendo presencias oscuras, donde usted está sintiendo perturbaciones. Si usted se siente en su habitación, por ejemplo, en su cuarto, usted va a poner en cada una de las esquinas un pedacito de esa cebolla recién cortada, vuelvo a decir. No puede ser una cebolla que ya estaba, no, recién cortada, que está fresca, ese corte usted lo va a poner en cada una de las 4 esquinas de esa habitación donde siente la perturbación. Si siente que es en toda la casa, pues usted va a poner parte de esa cebolla primeramente detrás de la puerta principal de la casa y puede poner también con los otros trozos que quedan en las puertas de, de las habitaciones o en los lugares donde usted siente que está más la presencia, donde se siente más fuerte ese ataque espiritual, ese ataque energético, etcétera, usted va a poner ahí. Pero principalmente tiene que ponerlo detrás de la puerta de la casa. Entonces, este es un remedio efectivo. Cuando usted haga esto, usted va a ver que el mismo día o a los 2 o 3 días, usted va a ver que la cebolla se va a empezar a poner como de un color marrón, gris, oscuro. Incluso va a empezar a coger como mojo. Y entre más pronto usted vea que eso ocurre, significa que la cebolla está recogiendo, está absorbiendo toda esa negatividad, toda esa brujería, todo ese ataque energético, todas esas maldiciones, problemas y circunstancias negativas
toda esa energía negativa, la cebolla de manera natural está absorbiendo todo eso. ¿Y qué va a suceder? Como le decía, cuando usted vea que ya a los 2 o 3 días, incluso si en esa casa y en esa familia hay problemas bien grandes, eso no va a durar ni 24 horas, que la cebolla se va a empezar a poner oscura, negra, marrón, gris, como con mojo, muy feo porque hay mucha oscuridad. Entonces, cuando usted vea que a los 2 o 3 días eso ya está como oscuro, fea la cebolla, usted lo va a recoger todo y lo va a botar a la basura, pidiendo a Dios que así como usted recoge esa cebolla, usted va a lanzar así y saca de su casa todo lo negativo, toda brujería, magia negra, envidias, negatividad, muertos, oscuros, brujería y todas esas cosas, mal de ojo. Y usted va a poner otra cebolla más y usted va a hacer lo mismo. Y cuando usted haga esto, usted va a orar y pedir a Dios, invocando la protección divina, invocando a Kadosh Baruj Hu, invocando al Creador, pidiendo la protección para su casa, para que otra vez, esto es algo natural. Aquí estamos hablando de cosas naturales, propiedades que tiene la cebolla, vuelvo a decir. Y cuando usted ponga esa segunda cebolla, va a seguir recogiendo los 3 días. Hasta que cuando ya lo haga, por ejemplo, una segunda, una tercera vez, si usted ve que ya pasa, no sé, una semana y es a la semana o a los tantos días que la cebolla se pone a poner fea, ya usted sabe que su casa está limpia. Entonces usted va a ir haciendo esto cuantas veces usted necesite hacerlo. Y otra vez, entre más lo haga, más se va a ir limpiando esa casa. Más va a ir recogiendo la cebolla, toda esa energía negativa y otra vez usted va a botar todo eso. Mucho cuidado de cuando la cebolla haya recogido todo eso negativo, mucho cuidado con tocarlo con la mano directamente. No puede hacer, no porque está poniéndose en contacto con una energía negativa. Y lo que es peor, está entrando a su cuerpo. Entonces, cuidado con eso. Usted tiene que poner la cebolla, no sé, puede ponerla en un platito de eso desechable, en algo que cuando ya esté mala, usted lo va a recoger en ese platito y lo va a tirar con todo. Entonces, vuelvo a decir, lo puede repetir 2, 3 veces hasta que usted vea que la cebolla, ya la tercera o la cuarta vez que usted haga eso, en 2, 3 semanas, por ejemplo, ya usted ve que la cebolla, como le decía, demora ya muchos más días hasta que se ponga fea, significa que ya la casa está limpia. Significa que ya la cebolla se va a poner mala o fea por lo que es natural, ¿no? Que se va descomponiendo. Y ya usted sabe que ya es un proceso normal, que ya ha limpiado, que ya ha recogido, o por lo menos ha recogido bastante. Hay casos en que la brujería, en que lo que hay ahí es tan fuerte que esto no es suficiente. Ahí habría que hacer otras cosas, habría que ver qué se hace. Usted puede pedir una consulta personal conmigo directamente a contacto joelbenhabib@gmail.com. Usted puede escribir ahí, pedir su cita y ya tendríamos que analizar su caso personalmente y ver qué se puede hacer. Pero en sentido general, esto es una manera natural que los va a ayudar a, digamos que, apartar, recoger, apartar todas esas oscuridades, ataques espirituales, brujerías, maldiciones, todo lo que sea espiritual negativo. Esto es un remedio natural. Y estén atentos porque voy a hacer otro video donde voy a compartir otro consejo sobre otro eh, elemento natural que podemos usar muy efectivo desde tiempos antiguos y como vuelvo a decir, se recogen en los libros de la Kabbalah, en los libros de los Mekubalim, estos consejos espirituales que les van a ayudar muchísimo. Ya hice un video sobre la ruda y sobre otras plantas, vuelvo a decir, y atentos que voy a hacer otro video en estos días hablando de estos temas. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho, enviándoles bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones.